en qué etapas tenemos? Las paso y si no pasaban en las elecciones cuando había una diferencia menor al, no me acuerdo cuánto era, había balotaje que sería una tercera ronda, una tercera vuelta. Perfecto. Entonces, al nivel de poder ejecutivo para las presidenciales, teníamos tres etapas. Las PASO, que tenían que superar esos candidatos, ¿qué porcentaje? El 3,5, ¿no? El 1,5. Quienes superan el 1,5% de los votos pasaban a las elecciones generales. Claro. ¿Sí? Y de ahí se determinaba la posibilidad o no de la existencia de un balotaje o segunda vuelta. Sí. ¿Qué porcentaje, se acuerdan, nos daba si íbamos o no a segunda vuelta? Una diferencia Había que tener... de 10%, ¿no era? Claro. 10 puntos. Y en porcentaje... No tenía que superar el 45% el que más votos tenía, me parece que. Exactamente, es más del 45% gana en primera vuelta. ¿Sí? Si no llegamos a más del 45%, hay segunda vuelta. Y la otra posibilidad era el 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Claro. En esos dos casos, si se cumple más del 45% o una diferencia del 40 con una diferencia de 10 puntos, no hay segunda vuelta. Gana el candidato en primera vuelta. Si no se cumplen alguno de estos dos requisitos, tenemos el balotaje. El balotaje, ¿entre quiénes se hacen? Entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos. Los dos primeros candidatos. Perfecto. Que ahí tenían ustedes que indagar un poquito en el práctico sobre si en la Argentina habían existido situaciones de balotaje y qué había pasado en la última elección entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, qué había sucedido. ¿Se acuerdan? Si había habido segunda vuelta o no. Eso a nivel del poder ejecutivo. En el legislativo, ¿se aplica la misma fórmula para la asignación de los cargos? No. No, ¿Qué tendríamos ahí? el que tenía más votos, teníamos acá Representantes o algo así. así, me parece que eso no. Eso era lo ¿Se de acá. acuerdan cómo se llama el sistema? Era el nombre de una persona, me parece, pero no me acuerdo cómo. Sí, Héctor de Hong. ¿Sí? Es un sistema, acuérdense esto, proporcional. ¿Por qué? A diferencia del poder ejecutivo, que ya lo vamos a ver, que es unipersonal, el poder legislativo es un órgano colegiado, ¿sí? Entonces, si tenemos que ocupar 5 lugares en la Cámara de Diputados, lo que vamos a tener que hacer es un sistema proporcional para ver qué partidos políticos van a tener el lugar de ocupar estas bancas, ¿sí? Entonces, aquellos partidos políticos que mayores resultados obtengan van a ir ocupando esas bancas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Acá, en este sentido, en el práctico, ustedes tenían 3 partidos políticos con una cierta cantidad de votos y esos votos había que dividirlos por la cantidad de bancas a ocupar. ¿Se acuerdan? Y miren como diciendo, esta loca me está hablando de algo que chino básico. ¿Se acuerdan? Pregunten lo que haga falta, ¿eh? Entonces, No me acuerdo, o sea, lo hice acá, pero no me acordaba, o sea, para determinar qué partido ganaba, o sea, poner el partido 1, la banca 1, 2, así, que dividían, ¿qué se hacía? exactamente, a ver. En el ejemplo,
Si lo tienen a mano ahí, teníamos. Si no, les comparto la pantalla. A ver si puedo, les comparto la pantalla con el práctico. Bien, acá teníamos el trabajito. Esta era la situación. Existen 5 bancas a ocupar y se postulan 3 partidos políticos, cuyos resultados habían sido: partido A, 200.000 votos; partido B, 100.000 votos; partido C, 50.000 votos. ¿Qué hacemos con esos votos? ¿Para qué yo les doy los votos? Para ver la cantidad de bancas que va a tener. Bien, en función de la cantidad de votos, sabemos cuántos votos obtuvo cada partido y que tenemos 5 lugares o 5 bancas a ocupar en la Cámara de Diputados. Este es el procedimiento que se aplica en la Cámara de Diputados. ¿Qué vamos a hacer con esas cantidades de bancas y con esos votos? Vamos a ir dividiendo la cantidad de votos por cada una de las bancas a ocupar. Entonces yo voy a hacer el mismo procedimiento con los 3 partidos políticos. Voy a dividir 200.000 votos por 1, dividido 1, dividido 2, dividido 3, dividido 4 y dividido 5. Así voy a hacer con cada uno de los partidos políticos. Ahí me va a dar diferentes cocientes, ¿sí? Esos cocientes los voy a ordenar de mayor a menor. Y los que queden en los primeros 5 lugares van a corresponder a cada uno de los partidos políticos. Si alguien tiene el ejercicio ahí, me dicen qué números quedarían ordenados, cuáles fueron los resultados al dividir por 1, por 2, cada uno de los votos. Era todos los de la fila del partido A, me dieron todos. ¿Por qué? Kevin. Porque la más cantidad de votos. Pero a ver, bien. Bien, Había Kevin. algunos números que se repetían, profe, y creo que había que elegir al que tenía más votos ahí, ¿no? Exactamente, ahí vamos. Bien, porque ese, Kevin, fue uno de los errores frecuentes que yo vi al leer sus escritos. Habíamos dicho, cuando se repiten el mismo cociente, yo voy a privilegiar a aquel que tenga mayor cantidad de votos. Eso explicaba el video. Entonces, en este caso, voy a privilegiar siempre, si se repiten los cocientes, al partido político A, porque es el que más votos tiene. Pero fíjense ustedes, el primer resultado más alto es 200 dividido 1, que es 200, ¿sí? Entonces, la primera banca la va a ocupar el partido político A, el A. Dividido 2 me da 100. 100.000. Sí. Entonces, la segunda banca también la va a ocupar el partido A. Pero ahí tenemos un problema, porque vamos al otro. 100.000 dividido 1 en el partido B da 100.000. Entonces ahí tenemos 2 cocientes de 100.000. Entonces, la segunda banca la va a ocupar el partido A, porque es el que más votos tiene. Pero la tercera banca se la tenemos que dar al partido B. ¿Me explicó? Claro. ¿O le estoy haciendo mucho lío? Yo me había equivocado porque había hecho, o sea, yo pensé que la fila 1 solamente podía, o sea, el de la fila 1 no podía ir a la fila 3. No. Entonces, por Ay, eso puse. una vez que ustedes tienen todos los cocientes de las divisiones de las cantidades de bancas, ahí recién van ordenando, y no importa la fila. Yo tengo que ver los 5 números más altos. Entonces hasta ahora tenemos el partido A, tiene la primera banca con 200.000. La segunda banca la va a ocupar el partido A con 100.000. La tercera banca la va a ocupar el partido B
con 100.000. ¿Sí? ¿Cuál es el otro cociente más alto? El del partido A, la fila 3, creo. La fila 3, que es 66,6. ¿Sí? 66.000. A ese le vamos a dar, ¿qué banca? La 4. La cuarta. Bien. ¿Y la quinta? ¿A quién se la damos? Al 50.000. Bien, Kevin. ¿A cuál de los dos 50.000? Porque tenemos dos. A la A las. A la que tiene más bancas. Sí, Exactamente. A la. ¿Sí? Porque acá en el 50.000, si ustedes se fijan, tenemos 3 candidatos con el mismo cociente. claro. Los 3 partidos políticos tienen el mismo resultado. 50.000, 50.000. Entonces ahí vamos a utilizar el criterio de, le vamos a dar las bancas al que más votos obtuvo. Entonces nos va a quedar también el partido A. ¿Sí? Pero ahí la cantidad de votos esta nos hacían que al ir dividiendo nos daba los mismos resultados. Si la cantidad de votos fuera diferente en cuanto a numeración, vamos a ver que le podríamos dar la participación a más partidos políticos. Yo lo que quiero que me digan ahora es para qué se hace este sistema proporcional. En la realidad concreta, ¿cuál es la finalidad? Y para que no sea ¿Para Para que quién? haya más toda de la un Cámara solo en partido un político. partido. Exactamente. Bien, Juan. Este sistema en la Cámara se utiliza para darle lugar a la oposición. ¿Sí? Porque si nos quedaran en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en este caso en la Cámara de Diputados, todos del mismo partido político, no tendríamos oposición. ¿Sí? Y se haría siempre lo que el oficialismo quiere. Entonces, para darle lugar a los partidos políticos opositores o contrarios, es que se utiliza este sistema. ¿Se dan cuenta? Ana, ¿te das cuenta? Sí. ¿No habías hecho esto? No, me falta entregar el trabajo, Bien. pero lo voy a entender. Pero lo entendiste, ¿sí? Sí. Cualquier duda, pregúntame, no hay problema, volvemos Bueno. a lo mismo. ¿Sí? Entonces, nos quedarían 4 bancas para el partido político A y una para el partido político B. El C directamente no aparece. Pero la idea es eso, es generar mayor discusión en las cámaras. ¿Alguien sabe cuál es la actividad principal del Poder Legislativo? No lo hemos visto, ya lo vamos a ver, pero ¿alguien sabe? ¿Cuál es la función principal? ¿Qué hacen las La cámaras? de los proyectos de ley. Exactamente, Estefano, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro país que se presenta un proyecto de ley y directamente se lo guarda en el cajón? ¿No han visto eso? Hubo un ejemplo concreto de no hace mucho. ¿Qué ley? el aborto. Bien, vale, en el aborto. Esa es una de las grandes leyes que generó una gran discusión social sobre si se aprobaba o no. Ya vamos a ver cuando veamos el Poder Legislativo cómo se hace ese procedimiento de sanción de las leyes, porque cada una de las cámaras en el Poder Legislativo cumplen una función específica y también lo va a hacer el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene la última palabra de vetar o sancionar una ley. ¿Sí? Pero todo eso tiene que seguir un estricto procedimiento de control. ¿Sí? ¿Dudas sobre el práctico? Fui a esa porque era una de las preguntas o de las consignas que advertí mayores errores en esta cuestión de cómo hizo Kevin, darle prioridad primero a todo el partido político A porque tenía
la mayor cantidad de votos. Se lo va a tener como prioritario siempre y cuando nos encontremos en la situación de dos cocientes iguales. Ahí sí, como decían en el video, algunos autores dicen de utilizar, darle prioridad al que más votos obtuvo, y otra forma, ¿se acuerdan cuál es? Que decía el video. Darle que hacerlo por sorteo, ¿sí? Otra de las formas seríamos sortear en los 100.000 entre el partido A y el B, y el que salga ganador, a ese darle la banca. Ahí, al ser una cuestión más azarosa, podríamos darle mayor lugar a la oposición, si fuese por sorteo. ¿Dudas de esta consigna? Bien, en otra de las consignas donde advertí mayores errores es en la 6. Dice, en las siguientes situaciones prácticas consignen a qué tipo de votos pertenecen cada una de las situaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de votos? Directos e Voto indirectos. impugnado, voto nulo, voto Impugnado, válido, nulo, válido, válido, en blanco, Anulado. en blanco ocurrido. y recurrido. Perfecto. Bien. Ahí tenemos 5 tipos de votos. ¿Se acuerdan que hacía referencia a cada uno, cierto? Sí. Sean sinceros si no los explicamos en un ratitito, a grandes rasgos. ¿Se acuerdan? Sí. A ver, les voy a preguntar uno por uno. Ana, ¿el voto válido? Básicamente el voto válido es cuando vos estás en condiciones de votar y votás con tus datos propios. Bien. En realidad ahí no hace referencia, cuidado en esto, a la persona. Un voto válido es aquel que se emite con la boleta establecida por la Junta Electoral Nacional. Ese sería un voto válido. Yo utilizo para votar esa boleta aprobada por la Junta Electoral Nacional. Bien. Tiago, ¿el voto nulo? ¿Qué pasó, profe? Estaba hablando conmigo. El voto nulo, ¿cuál era? Así con tus palabras, ¿cuál era? ¿Te Válido, acordás? o sea que no se considera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no se considera? Porque esa boleta emitida por la Junta Electoral Nacional tiene algún defecto, ¿sí? Está rota, está manchada, le faltan partes o, no les quiero decir el práctico, o emito mi voto con un papel diferente a la boleta. O cuando era, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que era boleta única, que votaban en lista completa y después votaban un candidato aparte también. Exactamente, es perfecto. Ahí tenemos un voto nulo, perfecto, Valen. ¿Recuerdas el recurrido, Valen? Ah, no. A ella ¿Cuál era el recurrido? ¿El otro, Valen? Es el más difícil. Ah, cuando los que están en la mesa tienen que ver si es válido o no el voto. ¿Quiénes son los que están en la mesa, Valen? El fiscal, el Bien. presidente Cuando mesa. entre los fiscales no se pueden poner de acuerdo frente a la validez o no de un voto, frente a la validez o no de un determinado voto. Eso es un voto recurrido. ¿Los fiscales qué rol cumplen? ¿Es lo mismo que el presidente Mesa? No, el fiscal no es que verifica todo. ¿Por qué verifica todo? Porque son como la persona neutra. ¿Son neutros? No, es un partido político, creo que. ¿No? Cada partido político que participe de las elecciones lleva sus fiscales. Justamente como lo dice la palabra,
su rol va a ser fiscalizar que se cumplan los requisitos necesarios de las elecciones, que no se altere ninguna situación en el escrutinio o en el contexto de la elección. ¿Sí? Estefano, ¿cuál nos falta? El voto en blanco. El más fácil. Cuando ponían un papel de otro color, puede ser, en la boleta. Bien, perfecto. Un papel sin ninguna inscripción o un papel en blanco o el sobre en blanco, eso se considera un voto en blanco. En cambio, el impugnado, ¿te acordás? El voto impugnado es el que dice recae sobre la identidad del elector y es de carácter transitorio y del voto que se coloca sobre especial. En un sobre especial. Con tus palabras, ¿qué dirías? Que se coloca sobre especial, ¿no? Aquel que recae sobre la persona, ¿sí? No sobre el voto que yo emito, sino que sobre la persona. Vamos al práctico. Sandra acude a votar con un DNI de una persona fallecida en el 2017. Es impugnado. Es impugnado. Porque a lo mejor ella emite el voto conforme a los requisitos y a las formalidades, ¿sí? Pero ella está incumpliendo una norma en su carácter personal, porque debería votar con su propio DNI, no hacer votar a otra persona, ¿sí? Hay un voto impugnado. Bien. En un sobre se coloca un papel de cartulina color verde. Ahí, Nulo. ¿es nulo? Yo dije blanco. Es blanco. Porque no tiene ninguna inscripción. Es un papel en blanco o de un color, ¿sí? Ahí se habían generado dudas en el práctico. Ese voto es un voto en blanco. Ya vamos a ver la diferencia con el nulo. En un sobre se encuentran dos boletas del mismo partido político. Puede ser nulo o solamente se cuenta uno. ¿Nulo? Válido. Porque válido y solamente se cuenta uno. Exactamente. Yo ahí lo que me tengo que preguntar en esos casos es, ¿está clara la voluntad del elector? Sí. No. Sí, porque quiere votar al partido. Porque si yo agarro, tengo 100 boletitas, agarro las 100 y las meto al sobre, yo en realidad estoy diciendo quiero votar este partido político y le tengo tanto amor que voy a meter las 100 boletas. Sí, el voto no va a valer por 100, va a valer un voto. Pero está claro que el elector quería votar ese partido político. Distinto ahí es el otro ejemplo de dos boletas de diferentes partidos políticos. Ahí sí, el presidente Mesa o fiscal que abra el sobre no entiende qué quiso hacer o a quién quiso votar. Entonces ese sí, el de las dos boletas de diferentes partidos políticos, un voto nulo. Porque yo fiscal o yo presidente Mesa no puedo saber cuál era su voluntad, si quería votar al partido A o al partido C. ¿Sí? En la otra sí estaba clarita la voluntad del elector. Yo quiero votar a este partido político. Muchas veces, Valen, es lo que vos decís, la gente pone varias boletas del mismo partido político, pero desde la ignorancia misma. Se creen que ese voto es un voto nulo, y no lo es. Porque yo puedo saber a quién quería votar ese elector, esa persona. ¿Se dan cuenta? Sí. Y en la D, un sobre se coloca una estampita de la Virgen.
Nulo. 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 Ahí sí, porque si el papel que yo ingreso al sobre tiene alguna inscripción, ya es un voto nulo. Distinto al papel color verde que incorporó esta persona en su sobre. Es un voto en blanco, porque no tiene ningún tipo de inscripción. Cuando en el sobre se encuentra alguna inscripción, ya se considera un voto nulo. ¿Sí? Si se corta, volvemos a entrar desde el link, desde el mismo link. Bien. Vamos a ver un poquito estas preguntas de la realidad de la Argentina. Bueno, en la que era de las PASO, ¿qué tenía que pasar para que los partidos superen y pasen a las elecciones generales? Esa era sencillita, que era la consigna, Ana, para que te ubiques, la consigna 3. Profe, ¿no era el 3,5, algo así? 1,5%. 1,5, ¿sí? Sí, bueno, Las PASO, recuerden, tienen que superar, los candidatos tienen que superar el 1,5%. Todos aquellos que superen esos valores avanzan hacia las elecciones generales. El resto no, se queda ahí. Teníamos las PASO, elecciones generales y el balotaje, ¿sí? En nuestro país, ¿hubo balotaje? sí. Sí. ¿Entre quiénes? Entre Scioli y Macri. Scioli y Macri. También pudo haber uno entre Kirchner y Menem, pero Menem no se presentó. Bueno, se retiró. Bien. ¿Por qué se baja Menem? Una porque sabía que iba a perder y la otra como para darle la presidencia a Kirchner, como el Kirchner había perdido en primera vuelta, ¿verdad? Con Menem. Perfecto. Es como que se da Ahora lo vamos a importancia. ver. Como para generar controversia. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una elección y la otra? Entre las PASO a las generales y de las generales al balotaje. Un mes. Un mes de elección a elección, ¿sí? Y la otra pregunta decía, ¿qué pasó entre Macri y Fernández en las últimas elecciones? ¿Hubo balotaje? ¿No hubo balotaje? ¿Por qué? Porque Fernández No llegó hubo. al 48% y Macri 41%, creo que era, o por ahí. Perfecto. ¿Cuál de las reglas se cumplen para que no haya balotaje en ese caso? Pasó el 45%. Pasó el 45%. ¿Sí? Acuérdense, eso nota, Albana. Hay dos requisitos, les repito, para no avanzar a balotaje, para que no se produzca el balotaje. Uno, que el candidato supere más del 45%. Cuando decimos más del 45%, el 45% redondo no les alcanza. Tiene que ser más del 45%. Tiene que ser 45,1%. Y la otra fórmula la otra posibilidad es el 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Esas son las dos posibilidades para que los candidatos ganen primero. ¿Sí? Y las otras preguntitas eran un poco más teóricas. Expliquen la diferencia entre la campaña electoral, la veda y el escrutinio. ¿Cuál es el rol de las tecnologías y los medios de comunicación? Esta diferencia entre las autoridades de mesa y los fiscales. La autoridad de mesa, ¿quién lo designa? Gobierno. El gobierno, para puntualizar. Sí, tenés que rendir, profe, me parece. ¿Cómo, Valen? Que creo que tenés que rendir, ¿o no? No, generalmente sabes a quiénes designan. A los docentes. Es por sorteo. En realidad lo designa la Junta Electoral Nacional.
es al azar de todos los ciudadanos y generalmente eligen la profesión de docente. Y yo la otra vez le decía, es fantástico cuando te toca un presidente de mesa que es profe, un procedimiento bastante complejo. Entonces, paradójicamente, les cuento, es re lindo cuando en una mesa te toca un profe de matemática que hace las cuentas sumamente fácil y el escrutinio sale rápido y no estamos hasta las 10 de la noche, porque el trabajo, no sé si alguien ha sido fiscal de mesa, es un trabajo bastante arduo, bastante cansador, porque hay que estar desde las 8 de la mañana o antes desde las 8 hasta, bueno, a las 6 de la tarde finaliza y después viene todo este sistema del conteo de los votos. Entonces, en esta consigna era un poquito que distinguieran estas etapas de lo que es la confección de padrones, la autoridad de mesa, los votantes y el cierre de la votación. Que ahí tenemos el escrutinio. ¿Preguntas sobre eso? Aprovechen que tienen una persona que ha sido bastante veces fiscal, así que si tienen alguna duda, bueno, la otra vez en la clase pasada charlábamos un poco esto que pasa con las personas que no se pueden llegar a la mesa, quiénes salen, si hay algún problema, como este caso primero de la señora que quiere ir a votar con un DNI que no es propio, quien lo resuelve es el fiscal general. El fiscal general es la persona que va a controlar en la escuela donde se realizan las elecciones que todas las mesas estén cumpliendo los requisitos y las formalidades. ¿Bien? Bueno, los tipos de votos y en la BUS que vieron en esta boleta única de sufragio. ¿Dónde se aplica? ¿Qué se acuerdan de la BUS? ¿De cuál? De la BUS, la última consigna, que tenían que ingresar al simulador, ¿se acuerdan? Ingresen al simulador de la BUS y luego realicen las siguientes acciones. ¿Qué se acuerdan? ¿Dónde se aplica? ¿Qué es? En Córdoba, una boleta única, que están todos los candidatos ahí, vos tenés que tildarlos por la cruz. Perfecto. Están los candidatos y ¿qué más? ¿Qué figura en esa BUS? Los intendentes, no me acuerdo. Senadores, puede ser. Senadores o diputados, si corresponde, porque hay elecciones que se superponen, entonces ahí vamos a tener también las cámaras que van a integrar y quién, los miembros que van a ocupar de ganar esos lugares en las bancas, se consigna cada uno de esos nombres y al Tribunal de Cuentas, muchas veces que va a acompañar al gobierno en cuanto a la gestión. Todos esos datos se van a consignar en esta boleta única de sufragio. El conteo de los votos también acá es compleja porque decíamos que puede ser que en parte la boleta esté en blanco, en parte sea válida o que la boleta sea nula. Digamos, acá viene a cambiar toda la estructura del sistema electoral nacional que se tiene, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza esta BUS? ¿Se acuerdan que veíamos cuando explicábamos lo teórico? Es el primer paso a qué. ¿Qué se pretende hacer con esta BUS en Córdoba? Siempre más adelantados que el resto. Para la tecnología, para el voto electrónico. La electrónica. Es el primer paso para la implementación de sistemas electorales electrónicos. Entonces, hacer una única boleta en formato papel, en este caso, sería como generar el modelo para después poder trasladarlo a plataformas electrónicas. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Había visto una vez cuando se hicieron las elecciones de Trump, creo que eran las que ganó, un video que son muy similares, una pantallita táctil con el mismo formato, parecido.
Bueno, esa sería la idea que tiene Córdoba a futuro. Habría que ver cómo se implementa o si se llega a poder implementar en algún momento. ¿Alguna duda de esto? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? Bueno, les cuento un poquito que en Ciudadanía vamos a mantener el mismo formato con el que veníamos trabajando. Vamos a ver de implementar este trabajo colaborativo del proyecto institucional. Y esto de el trabajo en grupos, pero que sea colaborativo, ¿sí? Es lo que se pretende, que puedan usar las herramientas que estuvieron trabajando entre ayer y hoy. No sé si han trabajado, han seguido con el trabajo colaborativo, pero la idea es que podamos generar y construir entre todos. ¿Sí? Esto no quiere decir que uno haga el trabajo por el resto, porque nos vamos a dar cuenta y porque no les sirve a ustedes, ¿sí? Eso por ahí dejarlo en claro desde ahora. Cualquier inconveniente, la idea es que en todas las materias puedan estar trabajando con estos grupos que les van a asignar, siempre y cuando que sea un verdadero compromiso y trabajo colaborativo. Ya van a recibir más información sobre esto. En cuanto a la materia, la semana que viene probablemente les esté cargando un video con el tema que sigue, para ya empezar a trabajar con una nueva temática que le enganchamos a partir de acá, de sistemas electorales y sufragio. Lo que nos queda ver son los poderes, la división de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y algo más contextualizado sobre la Constitución Nacional. Esos serían los temas que siguen. Probablemente yo desarrollo 1 o 2 temas más y después vuelva antes. ¿Sí? Así que ahí ya vamos a ver cómo nos vamos acomodando. ¿Dudas? No. Bueno, chicos, no les quito más tiempo entonces. Cualquier cuestión, les voy a pedir que por favor revisen los prácticos con estas explicaciones. Si tienen alguna consigna mal hecha, que lo corrijan y me vuelvan a enviar las correcciones. Sobre todo en la actividad 5, en la 6, que son las que más dudas generaron a nivel de grupo. ¿Sí? Me vuelven a enviar, ahora les voy a escribir en el grupo, que esa es la actividad. Enviar este práctico con las correcciones. Yo tengo anotado quién tenía mal las consignas, así que me voy a acordar. Y se las voy a empezar a reclamar. Y Ana, por favor, mándame si podés el trabajo. Dale. Ahora lo hago. Trata de hacerlo y envíamelo cuando puedas. Dale. Un besito para todos, entonces nos vemos. Nos vemos. A ver si bien, nos hablamos. Chau, chau. Chau.